un planeta en el que el teatro tiene su lugar, la música tiene su lugar y por supuesto, una de nuestras favoritas, la poesía tiene su lugar y un lugar preponderante en donde la analizamos, la comentamos y sobre todo hablamos con sus protagonistas, quienes las escriben a las poesías. Y le damos la bienvenida a Dylan Resnick, que está aquí para conversar acerca de su poesía, de sus textos, de su vida como poeta. Bienvenido, Dylan. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por venir, por traernos además tu libro y bueno, por compartirnos la experiencia de ser un poeta en este mundo. Sí. Vamos acomodando las cosas. Cuéntanos. Acomodando para que se vea. Estaba siendo tapado por nuestros honguitos. Ahora sí. Ahí va. Ahí está. Es difícil definirse como poeta, es raro. Como medio que es algo que uno se dice a sí mismo y se lo cree. Como, bueno, uno es poeta, pero en qué momento uno empieza a ser poeta y qué sé yo. Pero bueno, un libro es una buena manera de justificar el rótulo de poeta, digamos. ¿Es una pregunta que te fuiste haciendo en tu vida, digamos? Supongo que en algún momento sí, como en la descripción del libro, donde está la descripción mía, es algo que la editorial pide que lo haga uno mismo, por ejemplo. Y fue, ¿qué hago? ¿Me pongo poeta, no me pongo poeta? ¿Me pongo primero periodista y después poeta? ¿O primero poeta y después periodista? No sé, son preguntas que igual no... Poeta. No llevan a nada, pero bueno, qué sé yo, para uno quizás es medio relevante. Pero el de la editorial lo deja tranquilo y te edita el libro. Sí, si obvio. no te dice, este no me manda la solapa. ¿Quién sos? Solo una bio te pedí. No, bueno, ahí está la poeta y periodista. Bien. Pero Bien. bueno, qué sé yo, quizás en el periodismo se puede poner algo de poesía también. Y sí, está bueno también cuando el periodismo también usa un poco de lenguaje poético para charlar, para hablar. Mismo yo creo que cualquier nota es una buena justificación para citar a poetas, que quizás no vienen tan al caso, pero siempre se puede. ¿Y cuándo escribiste tu primera poesía, por ejemplo? ¿Tenés registro? ¿Te acordás de eso? Tengo registro, no me acuerdo cuándo, pero sí sé que fue un soneto muy malo y estaba muy obsesionado con Benedetti en ese momento, así que eran prácticamente frases de Benedetti puestas en diferentes órdenes y armé algo con eso y ahí quedó. Digo, en algún lado de la computadora debe seguir estando. Claro, un collage ahí, pero hubo una necesidad. Sí, hubo una necesidad, supongo. Como me pasó eso, de repente me encontré con algunos poemas que ahora, después de haber leído otros poetas, quizás no me identifican tanto, pero de repente encontré algo que me gustaba e intenté. Yo nunca había leído, nunca había escrito ni nada, entonces como que de repente fue como acercarme desde el lado de la escritura y después me empecé a acercar desde el lado de la lectura. ¿Y eso cuándo fue? ¿Estabas 16 en la primaria, años, claro, secundaria, en no sé, sí. Y hasta ese momento tu relación con la literatura era lejana, distante, nula. Sí, me daba mucha fiaca leer, no leía mucho. Y después cuando empecé a escribir, empecé a darme cuenta de que lo que yo quería escribir había mucha gente que lo había dicho increíblemente bien. Y ahí es cuando me empecé a acercar mucho hacia la lectura, digamos, como fue medio una obsesión. En algún momento, a principios de la pandemia, de hecho, y en el libro hay algunos poemas que hablan de eso, de leer autores que uno dice, ¿para qué voy a escribir yo después de esto que acabo de leer? O Sí. sea, leer a César Vallejo y decir, yo no puedo escribir de la angustia después de leer a César Vallejo. Bueno, sí, uno puede, ¿no? Pero a mí me gusta decir, hay una frase de Nicanor Parra que es que cuando le preguntan por qué escribe, dice, yo escribo porque si no nadie más va a escribir mis poemas. Bueno, Claro. un poco eso, tomo esa premisa, escribo porque si no mis poemas nadie más los va a escribir. Pero me resulta muy interesante este recorrido que contás porque te surgió evidentemente una necesidad de escribir que te lleva a la lectura después. Digo, es como y algo de poesía que no sé si estoy en lo cierto, pero siento que hará, no sé, una década que se revalorizó la poesía y que hay, no sé, mucha gente escribiendo y mostrando sus poemas sin pensar que es algo. Yo pienso que había como algo de que la poesía era aburrida y hay, siento como toda una nueva generación de poetas que viene a mostrar que la poesía está muy vigente. Yo creo que muchas veces
qué sé yo, quizás viene algo de la primaria cuando nos daban clases de literatura y la poesía estaba muy asociada a lo lírico. Sí. Y a leer autores como nada, sonetos, qué sé yo, o si somos un poco más progres, hasta Benedetti se llega, Sí. pero de repente para mí hubo una revelación muy grande que fue cuando empecé mi primer taller de escritura, que la primera clase, la mina que daba el taller leyó un poema de Mariana Olat que se llama Papelitos de locura. Y ahí me cambió un poco el universo, porque dije, ok, esto es poesía y esto está buenísimo, y Claro. se puede escribir de otra manera, y se puede escribir con un lenguaje más moderno, de una manera más suelta. Entonces, como, qué sé yo, me parece que sí hay algo que todavía al día de hoy, quizás hablo con algunos amigos y les cuento, saqué un libro y me preguntan, bueno, pero ¿qué onda? ¿Es poesía romántica? Es poesía, no sé, como cuesta mucho asociar la poesía quizás a un lenguaje del día a día, ¿no? Como encontrar... Sí, no sé si te ha pasado, pero personas que tal vez no han leído poesía y de por sí te dicen, me aburre la poesía. Claro. No es un género que me guste, pero ¿leíste alguna vez algo ahí? Aburrido. Claro. Sí, obvio, es como los que dicen, no me gusta Spinetta, bueno, quizás no escuchaste suficiente, hay Claro. algo que seguramente te va a gustar. Pero, no sé, sí, pasa. Igual yo soy medio obsesivo, me encanta recomendar libros y sobre todo poetas, entonces como que medio que voy recetando, hice como un farmacéutico que dice, no, Me gusta tendrías eso. que leerte esto porque vas a ver que te va a gustar. Hoy un compañero de laburo me dijo que le acerté habiéndole recomendado un Bien. libro de ¿Qué le Mariano Olat, recomendaste? justamente. Ah, Porque lo mismo, tenía esta idea de que la poesía era algo Lejana. lírico y qué sé yo, y me acordé un poema de Vlad que empieza bardeando directamente, y pensé, bueno, por ahí puede ir este lenguaje más Sí. bardero. ¿Y en qué momento dijiste, sí, estoy para hacer un libro? Medio que siempre supe que en algún momento iba a publicar un libro. Fui escribiendo varios proyectos a lo largo de estos últimos años que me terminaba arrepintiendo al final, entonces quedaron simplemente como proyectos. Y con este último me había pasado que era un proyecto que lo había terminado y sentía que no me arrepentía de lo que había hecho, digamos. Soy muy autocrítico. Y nada, quería un libro que me represente de alguna manera, y quería un libro que de alguna forma esté pensado medio integralmente y que cada poema tenga su laburo, como que no quería apurarme. Muchas veces siento que hay como una velocidad que es como Sí. que te exige todo el tiempo estar haciendo Publicar. cosas y mostrar y subir a Instagram que estás publicando un libro, que estás escribiendo, que tenés un poema nuevo todas las semanas, y bueno, Eso es quería bárbaro. tomar mi tiempo para laburar los poemas, qué sé yo. De hecho, el libro fue 2 proyectos. En algún momento estuvo Revoluciones Domésticas, que es el título del libro que quedó, y después hubo otro paralelo que era El Boxeador Invisible, y los terminé mixeando y haciendo eso, una selección de poemas y haciendo un solo poemario. Claro, ahí sentiste que había una fusión en eso que estabas escribiendo en paralelo. Sentí que estaba diciendo lo mismo, un poco, en los 2 poemarios, pero me atormentó un poco como definirse poeta, a mí mismo, digo. Probablemente a nadie que lo lea va a decir, esto se nota o esto puede ser así. No, son cosas que le atormentan a uno, que dice, bueno, yo quiero que esté pensado de determinada manera, que cuente algo, pero que no sea lineal. Entonces como un poco fue esa búsqueda, digamos, encontrar que a todos los poemas los una una misma voz y una misma mirada, y no tanto una temática, por así decirlo. ¿Tomás mate? ¿Querés mate? No, muchas gracias. De nada, pero no quería seguir tomando y cebando sin preguntarte. Bueno, creo que en esos detalles también está la poesía, ¿no? En tomarse ese trabajo minucioso, decir, por más que vos sientas que quizás quien lee no percibe eso, me parece que no es lo mismo. No, porque al ser corta la poesía quizás parece que es como que uno escribe y ya, ¿viste? Como quedó eso. Pero a la vez es una trampa, porque uno puede estar editándolo todo el tiempo. Claro. Y una palabra te puede cambiar un poema y que como, no sé, es medio obsesivo, y a la vez en algún momento tenés que soltar, y a la vez en algún momento está bueno escribir impulsivamente y después revisarlo. Como que es un poco de todo, pero sí, creo haber laburado lo suficiente cada uno como para decir, bueno, está bien. Lo venía ojeando antes de entrar y... ¿Y dónde sentís que está como el trabajo más fino del poeta? ¿En cuando suelta la virome o cuando se pone a no sé si eso es el verbo, corregir?
¿Dónde está el laburo poético definitivo? Creo que son las dos cosas, porque un poco la última parte del libro tiene varios poemas que hablan sobre escribir poesía. Sí. Me pasó una vez que estaba en una lectura y un amigo me dijo, che, pero escribís mucho sobre escribir, como no está bueno porque la gente ya sabe que escribís. Y para mí sí está bueno escribir un poco sobre escribir, y lo que me atormentó es eso, de que no llegaba a soltar la lapicera porque decía, bueno, pero si este ya lo dijo de esta manera, ¿por qué lo voy a decir yo? Pero si Vilarinho ya escribió esto, ¿cómo me voy a decir yo mejor que ella? Y me costaba mucho en ese momento soltar la lapicera, y escribía muy poco y escribía muy corto. Y hay que buscar un equilibrio, digo. Escribir y soltar todo de golpe no va a hacer que escribas Aullido de Ginsberg, pero bueno, tenés que, como una mezcla para mí. Está bueno soltar la lapicera al principio sin ser autocrítico, o sea, sin una censura previa a uno mismo, y después ir revisando, a ver, bueno, cómo podemos hacer de esto impulsivo algo que sea, ¿dónde está la poesía acá? Como buscar el... ¿Y esa revisión la haces en soledad, la haces en el marco de un taller, con alguien que te acompañe? Hice muchos talleres de poesía, actualmente con Gustavo Yuste, pero también con Walter Lescano, con Leticia Martín, así que un poco es un ejercicio que uno ya se va conociendo a uno mismo y empieza a editar con una mirada más grupal, y después la devolución de los demás, que siempre, o sea, la poesía cuando se comparte es otra cosa. Sí, como escucharla en la boca de otros, ¿no? Y a la vez que otro te puede decir, creo que me queda fuera de esto, no lo entendí. Y eso a mí me ayuda mucho, por ejemplo, que me gusta mucho escribir poemas cortos, y que de repente cuando alguien me dice, che, no entendí, le leo mucho a mi novia y me dice, che, la verdad es que no termino de entender esto, ¿qué quieres decir? Y yo ya sé que eso es una señal de decir, bueno, tengo que ser un poco más claro en este punto. O le puede decir, la poesía se tiene que sentir. Sí, se tiene que sentir, obviamente, pero también el lector tiene que entrar. Claro. No compra, no te compra, no compra. Y decías lo que quiero decir, ¿lo sabes antes o te das cuenta cuando lees la poesía que escribiste? Creo que muchas veces como que tengo una sensación de decir, bueno, tengo que ir por acá. Ahora estoy como cambiando un poco la metodología y anoto las ideas que tengo. Es decir, como, bueno, tengo que elaborar esta idea. Y quizás después me doy cuenta de que no la puedo elaborar en ese momento, que no me sale. Y hay veces que me sale más escribir y después pienso qué quise decir con esto. Generalmente son los poemas que no me llevan a ningún lado. Pero bueno, no sé... Durante mi adolescencia tuve una banda de música y compuse algunas de las canciones, y a diferencia de las canciones, por ejemplo, yo nunca pensé en ninguna letra de ninguna canción. Digo, simplemente eran letras que quedaban bien y listo. Y después quizás con el tiempo decía, mirá lo que dije acá. Claro, esto está bueno, ¿quién lo escribió? Pero con la poesía lo pienso al revés. Generalmente es como una idea que se me ocurre y después ver cómo puedo ponerlo en palabras. Dale. No, pensaba que tenés un bagaje así de conocimiento, evidentemente, de autores y autoras muy grande, porque nombraste un montón desde que llegaste. Y no sé, en un momento te imaginaba como escribiendo y de repente todos mirándote. Como, ¿en qué momento pudiste, porque para publicar un libro y para dar a conocer tu trabajo y compartirlo con el mundo, digo, como que hay algo de ese traspasar esa autoexigencia que vos nombrabas y demás, que está, ¿no? Como tenés registrado ese momento, o hubo alguien que te dijo, che, dale, hacelo porque está buenísimo. Es que la autoexigencia está siempre, por eso es como una lucha y después como relajarse. Y a mí me gustan mucho los poetas que son como muy relajados con la palabra, digo, como Nicanor Parra, por ejemplo, mi escritor, creo que mi poeta favorito es un chavo que se llama Claudio Bertoni, que es un chileno, que es gente que se toma de una manera como muy descontracturada. Uno los lee y piensa, esto es fácil de hacer. Claro. Entonces intento como tomármelo con cierta calma, el hecho de la autoexigencia, pero siempre está, digo, en la biblioteca tengo un libro con la cara de Guía Vilarinho que me está mirando todo el tiempo. Como que también está bueno eso, para recordar, ojo, porque está bueno que hacerlo consciente, ¿no? Hacerlo como... Sí, con honestidad también, ¿no? Como algo de eso. Sí, total. Y bueno, los espacios de los talleres también ayuda a que siempre hay algo para rescatar de un poema. Digo, me ha pasado llevar poemas que no les encontraba por dónde entrarles, y quizás, digo, llevar el mismo poema durante 4 semanas seguidas hasta decir, bueno, por acá hay algo. O decir, no, bueno, lo tengo que soltar, por acá no es. Y
y te ayuda, el compartir la poesía te ayuda a entender esas cosas también. Está buenísimo. Que me gustaría que compartiéramos alguna de tus poesías. ¿Querés elegir alguna? que quieras leer? Se me ocurre, por lo que estamos hablando, que les puedo leer un poema que habla un poco de todo esto que me atormenta. Y que ustedes están preguntándome. Se llama Deseos y está separado por partes. Dice: 1. Culo que veo, culo que quiero. 2. Poema que leo, poema que quiero. 3. Me entrego, quiero todo y me olvido. 4. No es ego ni autocomplacencia. ¿Cómo animarse a escribir después de los Parra, de los Vallejos, de las Peri Rossi, de las Vilarinho? 5. Entregarse a la lectura como única alternativa al tiempo perdido y seguir verso que leo, verso que quiero, imposible. Tal cual. Está buenísimo porque me haces pensar en esto, viste, de todas esas como prácticas para desbloquearse o no sé qué, el camino del artista y todo esto que hablan como también de sacar por ahí primero el barullo que tenés o algo de eso y hasta que y entonces aparece aquello que querías decir. 100%. Entonces, estas poesías que decís que pasan y que por ahí no llegan a ningún lado, ¿o sentís que es eso como algo que limpian ese barullo? Sí, es clave. A mí me gusta mucho, que leí en pandemia y recomiendo mucho la novela Luminosa de Mario Lebrero, que escritor uruguayo extraordinario, que se gana una beca Guggenheim para terminar de escribir una novela que él quería escribir y se da cuenta, una vez que se gana la beca, que no puede escribir esa novela. Entonces empieza a escribir un diario, como para justificar la plata que le estaban pagando mes a mes, empieza a escribir un diario que lo lleva de año a año. De hecho, el libro es un libraco así, y el prólogo es el 90% del libro y la novela Luminosa son las últimas páginas. Es espectacular. Y hay algo de ese ejercicio, de empezar a domesticar la escritura hasta dominarla, digamos. Y para eso él se sienta a escribir y puede estar escribiendo 3 páginas de cómo corre la tinta de la pluma, pero quizás eso le sirve para desbloquear después 10 minutos de escribir algo que dice, bueno, esto vale la pena para la novela. Pero como la necesidad de primero escribir y ya meterse en ese mundo de la escritura quizás sirve mucho. Claro. Como también esa como idea que existe, voy a decir de los artistas para como englobar, digo, algo de la creatividad, de que de repente tenés como, o sea, sos un iluminado que te agarra un rayo inspirador y dices, escribís así y en realidad más que un rayo iluminado es un ser perturbado, ¿no? Como que hay un poco para limpiar, pero a la vez como inevitable, ¿no? Como una cosa inevitable la de escribir o bueno, o la de hacer el arte que necesites, ¿no? Sí, que el que le llegó la musa. Claro. Sí, es que la inspiración no existe en algún punto, o sí existe, pero uno la tiene que tomar con mucho cuidado, el hecho de la inspiración, porque por sí sola no alcanza. O llega después de estimular, sí, ¿no? obvio. Tipo de leer un montón, o de, digamos, no es casualidad, digo, que por ahí te venga como ese rayo inspirador, digo, hay como un bagaje. Igual, creo que escribir cualquier mierda también está bueno. Qué sé yo, porque lo importante es escribir. Después uno verá, ¿viste? Quizás lo que no estaría bueno es uno escribir cualquier cosa y pensar que con eso es suficiente para, no sé, ser reconocido por la academia, qué sé yo. No sé si la aspiración de uno se va a frustrar mucho en esa búsqueda. Pero si la aspiración de uno es escribir porque quiere escribir, digo, me parece que cualquier cosa que se escriba está buena. Después, cada uno tendrá sus inquietudes, ¿no? Como de qué quiere hacer con eso que escribe. Y en base a eso, el laburo que tendrá que hacer o no. Pero como me parece que, qué sé yo, en el mundo que vivimos, donde la palabra muchas veces falta tanto, escribir aunque sea para uno mismo o algo que no está tan bueno. Rodolfo Fowell, ¿Fowell era Rodolfo? No me acuerdo. Decía, se necesitan malos poetas, personas buenas, pero poetas malos. Claro. Y bueno, es un poco eso, digamos, asumirse también un mal poeta. Bueno, nadie se va a asumir como un buen poeta y asumirse como otro mal poeta que suma un granito de arena en una biblioteca. ¿Y tenés como ejes temáticos o temas a los que volvés y volvés y volvés cuando escribís, o sos más bien ecléctico en ese sentido?
yo creo que todos tenemos obsesiones. Y un poco esta es una obsesión. La de definirme a mí mismo, la de saber dónde estoy, saber dónde está puesta la mirada de algo, ¿no? Que también eso es medio una lucha, porque tomando lo que me había dicho la crítica de mi amigo, está bueno eso, pero no siempre escribir sobre escribir, ¿no? Como bueno, y entonces ver por dónde pasa todo el resto de las cosas, digo, que dónde se juega la inspiración, dónde se juega el tiempo para escribir, dónde se juega el tiempo que uno se da para uno mismo, y esas cosas creo que forman un poco el mundo de las obsesiones. Y a la hora de elegir, por ejemplo, el orden de las poesías, vos decías como que sobre el final estaban más las que hablaban de la escritura. Sí, es un libro que está separado en varios capítulos, lo cual ayuda un poco como a poder separar más por ejes temáticos, que también creo que eso es algo más para mí mismo que para los demás, pero que quizás sirve para entender un poco por qué clima se está pasando el libro. Y el orden creo que se fue dando bastante naturalmente. O sea, para haber sido dos proyectos separados que los terminé uniendo, creo que ahí hubo algo, mucho de intuición y después mucho de amigos que les mandé el libro y les dije, che, ¿qué te parece esto? ¿Viste? Y que me hagan una devolución. Pero el orden de los poemas es algo como... Todavía no termino de entender muy bien cómo funciona, incluso como lector muchas veces me pasa. Digo, hay libros que sí, que uno los lee y dice, bueno, la estructura tiene todo el sentido del mundo, y hay otros que cuesta un poco más entender cómo es el arco narrativo. Sí, está bueno eso que decís de cómo es la lectura, porque también la poesía tiene algo, no sé si nos... Por ahí vos sí, que sos poeta. Eso nosotros podemos decir que sos poeta. Digo, no sé si agarro el libro y empiezo a leer, digamos así, una página, a ver cómo sigue la otra. Por lo menos mi hábito de lectura de poesía es, abro a ver qué me toca leer, ¿no? Entonces, me gusta como ese juego que propone también como los libros de poesía. Me gusta, digo, que vas a entender igual, bueno, o vas a sentir igual que, digo, en una novela no puedes abrir así y leer cualquier cosa porque por ahí no entiendas nada, salvo que sea Rayuela. Igualmente tenés que seguir un esquema. Pero digo, como que siento que igual hay una decisión de quien escribe que tengan un orden, por más que el lector haga lo que quiera después con eso. El lector siempre hace lo que quiere. Sí. Y está buenísimo, es un lugar, un terreno que dominamos completamente los lectores, así que sí. Bienvenido sea. Y sí, hay libros que quizás el orden es medio fundamental y hay otros libros, es el caso de este, donde no, digo, igual uno, me parece que es fantástico eso de leer el libro como a uno se le cante. Digo, como que en definitiva la idea del orden es como muy arbitrario y nada, qué sé yo, es un libro. Después a uno se le acuerdan, digo, con suerte te acordarás de 1 o 2 poemas de algún libro que te gustó porque te marcó por algo en particular y el resto quedarán ahí en la nebulosa. Digo, no... Sí, o en otro momento te llegarán o así. Cuando leía antes de venir de tu libro, pensaba que hay una importancia en los títulos que vos le ponés. Porque después, o sea, hay algo como que terminan de completar la poesía. Me gusta mucho jugar con los títulos. Y sí, gracias por decirlo. Bueno, es tu libro, no soy yo. Pero ahora voy a elegir uno que le estaba buscando justo ahora, pero vos decime y yo digo cuál. No, sí, un título te cambia la lectura de todo el poema. Y en la búsqueda que tuve, por lo menos en este, de poemas más cortos y qué sé yo, es algo que tiene mucho peso. Digo, mismo de leer el poema y quizás volver a releerlo pensando en el título te puede cambiar la óptica, como entrarle primero al poema. Yo hago mucho eso, le entro primero al poema, quizás sin prestarle tanta atención al título y después lo relaciono con el título y veo, bueno, qué tiene para decirme. Sí. Me gusta mucho subir al título los remates de los poemas, por ejemplo. Eso es algo que he hecho mucho en ediciones, darme cuenta de que el poema terminaba muy conclusivo y decir, voy a probar subir el remate al título a ver qué pasa. Entonces, que parezca como que el poema queda trunco, pero que se complete en el principio, ¿no? Como una película de Christopher Nolan. ¿Puedo leer uno de las poesías? Sí. Miren este. Se llama, dice así: Los huevos del toro de Picasso. En las manos, los 2 ceros, desde donde se empieza a contar. Miro el techo y nada más. Todo sobra.
Me autoaplaudo, chicos. Y me divirtió un montón porque es lo que vos decís, lo que decís recién, ¿no? Como se completa con ese título. Si vos no lees el título, hay algo como que, bueno, puedes llegar como a ir por otro lado. Y además pensar en los huevos del toro de Picasso, que es como una imagen como muy concreta, y los huevos que sean un cero, o sea, como que me hizo reír y a la vez me hizo como pensar, ¿no? Digo, y después acá hay otro que, fíjate que lo lees vos, porque tiene un poco que ver con... ella hace una columna que se llama la columna mutante. Vamos a... Mutación. Les chisto a los gatos que duermen en el techo de la casa de al lado. Se mueven. No están muertos. Me miran. Soy una vejiga con miedo. Y no, obviamente que después el lector como que completa con lo que tiene, ¿no? O con sus propias experiencias. Pero por ahí nada que ver. Pero yo pensaba como en esta cosa que pasa que cuando tenés que levantarte de la cama, que a veces el único impulso es la vejiga. Sí, obvio. Y de repente darse cuenta de eso, que uno está más grande de repente y asumirse como una vejiga con miedo. Hermoso. Es como una imagen muy, muy potente, ¿no? Ahí están, siento que está como esa síntesis que permite la poesía. Y también hay una elección en cómo dividís ¿cómo se llaman? Los cortes de verso. Sí, los cortes de verso. Sí, muy breve todo. Y también no me gusta usar puntuación en los poemas. Sí. Y juego mucho con eso. Como que en todo el poema, las únicas mayúsculas son las mayúsculas de los títulos y los únicos puntos, los puntos finales de los poemas. Entonces los cortes de verso se vuelven muy necesarios para que más o menos se transmita la idea sin la necesidad de la puntuación. Y orienta un poco la forma de leerlo, ¿o no? Sí, obvio. Como le da una musicalidad. También, porque es muy musical la poesía en general. Hay una cuestión del ritmo ahí que te lleva solo también el poema. Y en eso soltar la mano está bueno. Es medio como tocar un instrumento. Hay veces que el ritmo te va marcando, se va marcando solo, el ritmo del poema. ¿Y de dónde sacaste o cómo se te fue ocurriendo lo de la decisión de que no haya puntos y de darle el ritmo al poema desde el corte de verso? Sentía que los puntos en un poema a veces eran como muy redundantes. Si ya tenés un corte de verso, es algo que es una respiración medio obligada en la lectura. Y mismo las comas, como que son pausas que me parece que, o por lo menos que en este momento de mi vida pienso que, qué sé yo, quizás en un texto académico, si te quiero transmitir algo y que lo entiendas bien y poner una posición, y bueno, le pondré las comas y todo. Acá sentía que no cambiaban mucho y prefería despejarlo de todos esos signos de puntuación que podían llegar a molestar en el texto, incluso visualmente, Sí. y dejarlo ahí más pelado, lo más pelado posible, como los huevos del toro de Picasso. Es espectacular los huevos del toro de Picasso. Bueno, vas a estar haciendo un taller de escritura y de lectura de poesías. Sí. Con Catalina Reggiani. Sí, ¿verdad? en la hermosa librería Mercurio, los lunes a la tarde. Hoy. Vamos a empezar en 2 semanas. Bien. Pero sí, El 14 de agosto empieza. No vayan hoy. hoy no. Pero la idea es abordar un poco mes a mes distintas temáticas vinculadas a la poesía, como, si alguien se quiere anotar un mes, empezar por un poco qué es el poeta, qué es el poema, qué es el ritmo y qué es el misterio, que van a ser como las primeras semanas, va a ir por ahí. Con Cata, además, que es una excelente poeta, una gran librera y una editora extraordinaria. Y vamos a seguir después, la idea es seguir un poco profundizando, no sé, pensamos ya la idea de dar un mes a poetas místicos, después a la poesía y el paisaje, por ejemplo, ir ahondando sobre distintas temáticas vinculadas a la poesía, con las lecturas que tenemos encima, como para que la persona que venga al taller se lleve como poemas y editar también, ¿no?
Está bueno. ¿Dónde queda? Mercurio queda en Díaz Vélez, 4193. ¿Y cómo pueden hacer para anotarse en el curso? Le escriben al Instagram de Mercurio Libros Es genial. y ahí... Somos mercuriolibros@gmail.com también Sí. pueden escribir. Y si no, Mercurio Libros, ahí encuentran en Instagram, bueno, el flyer para anotarse a este taller. Los lunes va a ser, para que yo te digo, A partir de las 18 horas. eso, a partir de las 18 horas. Lectura y análisis, lectura y escritura. La idea es empezar leyendo, Bien. que me parece fundamental. Digo, Sí. como la anécdota del principio. Yo me fui a Sí. ese taller y lo que más me llevé fue ese poema Lo que que me leíste. quedó para Sí. toda la vida. Entonces, como con lograr eso, yo ya estoy conforme. Sí, está Y después buenísimo. sí, dedicarle un rato a la edición de los poemas de manera grupal y llevarse consignas para escribir y ver si, bueno, si la inspiración no llega, por lo menos que haya un imperativo ahí de, tengo que escribir esto. Sí. Tiene un título el taller. Había estado buscando una casa. Sí. Que te quemé algo que ibas a decir. No, me llamó la atención que tenga un título poético, más allá de taller de poesía, Sí, es verdad. a cargo de... no, que cómo se les ocurrió, que está lindo. Cata hizo una selección de versos de poemas que le gustaban y entre esos elegimos y nos pareció que era un verso muy lindo. Había estado buscando una casa para referir a un taller de poesía, nos parecía que estaba bastante bien, era muy atinado. No, y Sí. aparte justo hoy estuvimos hablando de la problemática habitacional Así que es como que cierra todo divinamente. y cómo la poesía viene a aportar también. Había que ahí tirarle, y hay ¿no? algo también con una revolución doméstica que vendría a ser la poesía. Sí. Bueno, claro. Los títulos estaba viendo antes los títulos de los capítulos. Claro, cada capítulo está vinculado medio a una idea de encontrar la mirada revolucionaria en cada uno de los espacios. Entonces, Sí. como la pregunta de ¿y cómo puedo escribir poesía si estoy laburando todo el día? O sea, Sí, ¿cómo sí, me pretende encantó. que yo llegue después de matarme con mis jefes y escribo un poema? Bueno, un poco... Esa es la premisa, ¿no? Que está escrita. en el Sí, libro. es la premisa de uno de los Sí, sí. capítulos, después otro es más como, bueno, ¿cómo puedo escribir poesía si no sé quién soy, por ejemplo? Entonces, Claro. como van buscando la respuesta a esa pregunta desde distintas miradas, digamos. Sí. Y si no existiese la poesía y no se pudiese inventar, porque la clásica es te inventaría la poesía, no. Y no se pudiese inventar, ¿qué crees que harías en el tiempo en el que vos escribís poesía? No sé, escribiría otras cosas. O sea, la gran parte de mi tiempo igual estoy escribiendo cosas, porque tengo la suerte de ser periodista y ejercer como periodista, entonces cada tanto, digo, el encuentro con la palabra es constante. Así que supongo que escribiría otras cosas que no son poesía. Este es un ejercicio de un taller que yo una vez había inventado y que Era- la respuesta era una poesía. Claro. Pero como no existía la poesía, no se se podía, me iba podía. a darte un quilombo. qué sé Bueno, yo. claro, era una Pero bueno, pregunta sin respuesta. Claro, te encontrarías, bueno, se suman las posibilidades. Rodolfo Walsh decía que él sería asesino si no fuese escritor, Y sí, lo cual me parece una respuesta excelente. puede ser, tendría que pensarla. La próxima te doy otra respuesta. ¿Estás enganchado con alguna palabra ahora que te esté dando vueltas? Hay un poema que leí de Gonzalo Millán que empieza con la palabra otonia en la ciudad. Y estoy un poco obsesionado con la palabra otonia. Del verbo otoñar, ¿no? Claro. Sí. Me gusta. Genera, porque es como una síntesis perfecta de... No se puede decir más, es Sí, otoño en la otoño. ciudad. Y ya Otoño se en la entiende. ciudad. Está buenísimo. Antes de convertirnos en calabazas diurnas, ¿no? Sí. ¿Compartimos unos poemas más? Y dale. En la voz de Dylan, o si querés Sí, que... la voz de Sí, Dina. por favor. Bueno, les Tengo leo. la nariz tapada. tipo, "Va, poesía". Voy a leer uno más que se llama Esa es nuestra diferencia. También está separado por partes. Como escribo tan corto, digo, voy a aprovechar y leer algo que es un poquito más largo. 1. No cambiaste. Sos el mismo de siempre. Me juego el pecho. Tu piel tiene tu olor. 2. Te vi corriendo a mí, tu abrazo, nada explotó. Te extrañé, alguien dijo y pensé, nada explotó.
3. Esperé, fuego, lava, inmortalidad, hacer carne la canción, que el tiempo para nosotros esté después, un reencuentro en migas de canción. 4. El pasto en agronomía está crecido, no quiero que nadie lo corte, el reloj en las cosas. 5. Y vos, brazos arriba, abiertos, abrazo corriendo, los pies bien altos, las marcas en el suelo, dijiste tanto tiempo y nada explotó. 6. Volviendo, cruzamos la vía, la barrera baja, no miraste. Esa es nuestra diferencia. Vos confías, todo va a estar bien. Gracias, Dylan, por Gracias venir a un ustedes, rato por el hermoso. mundo deslumbrante, por traernos tu poemario, tu voz y tu experiencia. Se suma a nuestro poemario deslumbrante. Y atención que hacemos slam de poesías acá. Perfecto, cuentan Así conmigo que, y ojalá que lo disfruten. sí, ya lo estamos disfrutando. Así que te Muchas agradecemos gracias. por animarte a escribir Por favor, y muchas a gracias. editar. Y a leer acá Y a con leer, nosotros. sí, todo. Bueno, ¿vos querés hacer alguna pregunta más o algo? No, y ¿Por? agradecerle que escriba poesía. Ah, sí, por eso. Y no sea un Todo. asesine. y Una otros cosa trabajos no que quita son la otra. Claro. Una cosa no quita la Sabemos. otra, dice. Ojo. Bueno, busquen si quieren anotarse en el taller que empieza el lunes 14 de agosto, Mercurio Libros, para apreciar y sentir poesía y por qué no escribir. Había estado buscando una casa, así se llama el taller, y Mercurio Libros, ahí lo buscan.